Yo no soy psiquiatra. Yo soy una persona totalmente normal. La única ventaja competitiva que tengo sobre todo lo que está aquí es que soy médico, fui paciente o soy paciente y aparte de eso soy hijo de anestesiólogo. O sea que, ¿cuántos de aquí son hijos de anestesiólogo? Miren. O sea que tengo una ventaja. Sobre todos, partiendo de ese punto. Le comento eso porque para mí el anestesiólogo es realmente el héroe en silencio, pero por ser el héroe en silencio no son superhéroes, o sea que no son inmortales. Y el tema de la salud mental particularmente hoy en día es algo que aflige, como decía la doctora, las estadísticas hablan. Esa es la belleza de los números, que no engañan. Y el anestesiólogo se basa mucho en números, cuando tira los cálculos, cuando hace todo lo que tiene que hacer con las mezclas, inclusive desde que ve al paciente cuando va entrando ya calcula el peso, sencillamente viendo, pero no lo pesa. Y lo que sí pesa es no tener salud mental. ¿Por qué? Porque si yo hago una pregunta, ¿cuántos de aquí sienten que le duele todo el cuerpo? Entonces, vamos a la ciencia. Si me duele todo el cuerpo, si aquí suena una señal de fuego y decimos fuego, o sea, todos entramos en un modo de huida, o sea, de lucha y escape. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si me voy al cerebro, el tálamo, el hipotálamo manda una señal suprarrenal, cortisol, adrenalina, toda esa cosa. Se arma un problema. ¿Qué pasa? El cortisol es una hormona preciosa, porque es una hormona que nos va a mantener a nosotros en un estado de lucha, de huida, la adrenalina también, menos cuando se sostiene ese estado de depletación del cortisol. ¿Por qué? Porque pasa a ser una hormona totalmente inflamatoria. Las vacas, no sé si lo sabían, y los cerdos cuando se van a matar, no se les deja saber que se mueren, porque entonces la carne se pone dura. Entonces imagínense ustedes que ustedes sostienen cortisol, sostienen estrés. Si nos vamos a una jornada en la que ustedes trabajan, que tienen 12 pacientes diferentes, mi papá llegó a decir orgulloso en la casa que había atendido 18 pacientes, para mí eso me era un logro, porque eran 18 estrés diferentes. O sea, eran 18 cargas emocionales diferentes, eran 18 caras que veía y tenía que decirle todo va a salir bien. Eso es lo que siempre se espera. Y por suerte siempre le ha pasado así. Más bien, cuando ese sostenido estrés, ese estado de ansiedad, ese estado de angustia, cada vez que veo un paciente, cada vez que sostengo ese estrés con un paciente diferente, lo llevo a mi casa, me mantengo en un estado irritativo, lucha, alerta, entro a un conflicto. Entonces, ahí vengo con la disociación de la realidad. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en un estado de que prefieren dormir que compartir? ¿Cuántos están sobreviviendo y no están viviendo? Eso es una pregunta que todos se pueden hacer y a mí particularmente no tienen que responderla porque la respuesta es muy segura que aquí todos están, o en su mayoría están sobreviviendo. Sobreviviendo me refiero al tema de que no están viviendo, no están compartiendo con la familia, no están haciendo las cosas que les gustan, no se están poniendo en primer lugar. Ponerse en primer lugar, quererse, amarse, tener salud mental, es algo que es egoísmo, porque es amor propio. Entonces, si yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos, yo tengo mis seres queridos, y yo no estoy en mi mejor versión, ¿qué yo le estoy dando a ellos? No sé si me doy a entender. Claro que sí. Partiendo de eso, el anestesiólogo se cree el superhéroe porque ha sido, desde que viene el desarrollo, empezaba como un técnico y se desarrolla y siempre ha sido mal visto o maltratado. Entonces ahí viene la primera pregunta del pollito. El pollito es porque siempre, ¿quién ha visto que un pollito pone a alguien triste? Entonces, ¿cuál es mi idea del anestesiólogo? Yo no la voy a responder. Esas son preguntas que cada uno de ustedes se la va a hacer en su cabeza porque son los anestesiólogos. Lo soy por convicción. Me siento orgulloso de serlo. ¿Y cuál es la imagen del anestesiólogo en el grupo médico y en la sociedad? O sea, ustedes son las personas de los sueños de todo el que entra a un quirófano. Pero yo estoy siendo la persona de mi sueño. Yo ayer cuando
antes preparando todo el tema y pensando de lo que iba a hablar, hago una escala de burnout y se la hago a mi papá. Y me da 33, 34. O sea, él está en el borderline de estar en un burnout, porque cambió el hábito, cambió el entorno y readecuó muchas cosas. Entonces, si eso es en mi casa, o sea, si eso es mi papá, imagínense cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Burnout lo que te dice es a ti mismo. Burnout es quedarse estático en el mismo sitio. Entonces, habla meramente de lo que es la carga laboral. O sea, de cómo yo me siento en el trabajo, cómo yo me siento en mi entorno de trabajo. Entonces, para mí no hay nada como empresario, no hay nada más mediocre que una persona que se quede en un sitio incómodo esperando una liquidación. Trabajar es tan malo que por eso pagan. O sea, te pagan por trabajar. Entonces, eso es como el cuento de la niña, que llega un maestro y le pregunta, ¿tú sabes leer? Y ella le dice, no. ¿Y escribir? Sí. Bueno, el maestro le dice, escribe. Y la niña empieza a escribir. Y cuando el maestro lo ve, le dice, ¿tú puedes leer? No, yo le dije que no sabía leer. O sea, muchas veces nosotros enmarañamos situaciones que son meramente del día a día y no sabemos leerlo. Cuando todo especialista habla de que nosotros tenemos que aprender a identificarnos, a identificar los puntos de mejora y a identificar esas cosas pequeñitas que cambian un hábito o que son factores identificativos, nadie se conoce más que cada uno. Si me voy al sueño, soñar con delfines rosados o siendo Jack el Destripador es soñar. Pero soñar recurrentemente mantiene un estado de agitación a nivel cerebral, ¿cierto? De hecho, soñar no es normal. Es una normalidad. Suéñense con la loto todos los días, están soñando y es polución nocturna. No, polución nocturna no es meramente soñar y tener sueño húmedo, como se le conoce. Si yo parto de eso, meramente yo hice el tema del pollito y que ustedes se fueran con esa pregunta, porque el único mensaje que yo les quiero dejar dicho es que nosotros tenemos que dejar de ser o vivir de una pantalla, de esa pantalla, y hay otras pantallas. Esas pantallas me refiero a los teléfonos, eso ha venido a quitar el aburrimiento. Pero no hay idea grandiosa, ni hay nada grande que se haya hecho no tan aburrido. Fíjense, Newton descubrió una ley sentado en una mata, muy aburrido, y le cayó una manzana. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué uno le exhorta? Lo mismo que le exhorta a la doctora, dormir bien. Si yo duermo y si voy a la cama con el teléfono y tengo esa luz, ¿qué hace? ¿Qué hace esa luz? Me mantiene en un estado de vigilia. Si yo siempre me mantengo y no me aburro y dependo de una notificación en el teléfono, ¿qué hace mi lóbulo prefrontal o mi lóbulo frontal? No se ejercita y el cerebro es un músculo. Entonces, salud mental no es meramente que yo diga me siento triste, está bien estar triste. Es cómo yo alimento mi cerebro. Y entonces ahí viene lo que se llama rumiación del pensamiento. O sea, rumiación es porque se mantiene rumiando, como los rumiantes. O sea, si yo me voy, el rumiante tiene la capacidad de masticar, ingerir el alimento y devolverlo del estómago y se mantiene ingiriendo y rumiando, y hace una rumiación de pensamiento. Los psicólogos le dicen pensamiento circular. Esa rumiación de pensamiento me ha dicho a mí dos cosas. ¿Con qué yo alimento mi cuerpo? O sea, mi cerebro. Yo lo alimento de cosas frescas, de pensamientos frescos. Cuando refiere a la doctora, o sea, las noticias hay que filtrarlas. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido noticias muy sádicas, muy bélicas, muy feas y no corroboramos la fuente? Dependemos de una pantalla. O sea, el morbo. Hay que aburrirse, hay que darse su espacio, hay que darse el valor, pero primero que nada hay que darse amor propio. Realmente, yo ni siquiera tendría que seguir hablando porque me hace sentir muy bien que aquí hay personas que llegaron a China, dieron un paso a conocer lo que es salud mental, a preocuparse, sencillamente por interesarse, quizás por sentarse porque el aire está frío y afuera hace calor, quizás porque vienen a reposar, quizás la charla le da un
un sueñito postprandial, no se sabe, pero por lo menos están aquí, están escuchando. Si nosotros cada vez que vamos a una jornada científica nos fundamentamos en lo mismo, el conocimiento es lo único que nos pesa. Entonces, hay que tener algo muy claro. El anestesiólogo tiene que mantenerse en un estado óptimo. Y eso es felicidad, que es una utopía. Felicidad llega más lejos el que tiene más voluntad que el inteligente. Felicidad es un eje central. Es propio de cada uno. Entonces, si nosotros no nos mantenemos en un estado mental y físico, o sea, correcto o de acorde con lo que ustedes, héroes en silencio, hacen, o sea, cómo ustedes van a darle lo mejor al paciente. ¿Cuál es el riesgo que significa el anestesiólogo cometer un error? Que te lo llevaron un dañado y lo tienes que pagar como nuevo. No, porque el neurocirujano no tiene problema. Perdón. O sea, ¿cuál es el riesgo? Entonces nosotros tenemos que exhortarle a cada uno de que siempre hay una excusa. El día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos dijeran todos los días que le van a dar 28.440 pesos y se lo quitan a las 11:59 de la noche y se lo dan a las 12:01 de la mañana, ¿qué ustedes hacen con eso diario? 30.000 pesos diarios, $30.000, 30.000 euros. Y al otro día vuelven y se lo dan. Y se lo quitan. Y al otro día vuelven y se lo dan y se lo quitan. Llega un punto que no saben qué hacer. Eso es lo que nos da un día en segundo. Entonces, siempre hay una excusa. O sea, no tengo tiempo, no puedo, el trabajo, el agotamiento, los muchachos, siempre hay una excusa. Ahora, ¿cómo nosotros reorganizamos las finanzas y reorganizamos esta finanza? Todo es disposición. Entonces, algo muy olvidado por vergüenza es el tema de salud mental. Lo primero que digo es que soy paciente de la doctora y en una de mis primeras crisis a mi papá, que es anestesiólogo de 30 años creo, 35 años de ejercicio, le daba vergüenza decir que yo iba al psiquiatra. ¿Y por qué a ustedes les tiene que dar vergüenza decir que van al psiquiatra? Si yo estoy parado aquí. Quizá fue por ir al psiquiatra. Exactamente. Porque no es un tema de vergüenza, es un tema de amor propio. Yo no puedo negociar mi felicidad ni siquiera con mi mamá. Porque si yo no soy feliz, ¿qué yo le voy a dar a mi mamá? Entonces, al final del día, felicítense cada uno de ustedes porque están aquí y llévense esas 4 preguntas. Yo no tengo más nada que absolutamente decir. Allá la intervención. Nosotros teníamos una parte que era intelectual para hacer de este bloque como medio construirlo de una manera suficiente, porque entiendo que el hecho de que 2 o 3 se vayan por la convicción propia de que van a morir aquí o con cualquiera que no sea el nombre de Alessandra Vilches, solamente lo digo como una referencia, para mí es suficiente. Alejandro, nosotros hace 2 años, en medio de la pandemia, ustedes saben que el aburrimiento hace que surjan las grandes ideas. Yo empecé con algo que era algo atrevido y realicé el primer stand-up de salud mental en República Dominicana. Pero lo que más llamó la atención es que yo no era nunca la protagonista, ni me interesaba hacerlo, sino que hablaba con personas de la vida real, como Alejandro, para que le dijeran al resto qué era haber tenido una condición, una situación, y que eso no te quita calidad de vida. Y Alejandro, que es médico, luego hizo un stand-up de suicidio, en donde 4 pacientes se atrevieron a decir cómo lo hicieron, cómo lo intentaron, qué pasó, qué no pasó. Hice uno de la ansiedad,
hice uno de depresión, y todo eso valió tanto que nosotros tenemos un proyecto que se llama Yo Soy Más que un Diagnóstico, en donde esa frase salió de las mismas situaciones de yo pelear con los pacientes. Digo pelear porque le hago terapia confrontativa y yo le decía, pero es que tú eres más que un diagnóstico. No me vengas argumentando que por el hecho de que tú eres ansioso, de que tú eres bipolar, de que tú eres un estrés postraumático, de que tú eres un trastorno de somatización, tú vas a hacer que tu vida esté pendiente de ese diagnóstico. Tú eres más que eso. Y de ahí entonces surge ese proceso interactivo de aplatanar un poco la psiquiatría y me expone en un entorno y en unos medios que hasta el momento en que yo entré no llegaba a la población. Aquí, para los que no son de aquí, la atención de salud mental no está cubierta por nuestro sistema de salud. Es costosa, y digo costosa cuando hacemos un parámetro del salario mínimo que oscila ahora mismo entre 14 y 16 mil pesos, y una consulta de salud mental oscila entre 3.500 y 8.000, y los psicofármacos son sumamente costosos. O sea, un tratamiento para un trastorno depresivo mayor, entre 1, 2 o 3 fármacos, fácilmente se venden los 20 a 25 mil pesos, más que el salario. Sin contar si tiene familia, si no tiene familia. O sea, es muy complejo. Y de ahí, entonces, estamos en pro de promover mucho la salud mental y de que ya nuestras autoridades, entonces, tomen en cuenta esto. Yo decía que la única especialidad que tiene una ley es la Ley Nacional de Salud Mental. No hay ley de cardiología, no hay ley de anestesia. Incluso hay algo muy importante que yo le quiero decir a los anestesiólogos en el día de hoy. Y es que a producto de esas intervenciones, voy a hacer una confesión. Yo antes que era militar, pedí mi baja, luego me asimilé y entendí que no, porque tenía que hablar. Y también renuncié a esa parte y por eso tengo esta boquita ahora tan suelta. Y reté a unos diputados y a unos senadores a que si ellos que hablaban tan bonito en sus curules, que yo le invitaba a pasarse un día en un hospital haciendo consulta de salud mental. Ustedes comprenderán que ninguno me respondió, pero ese fue el tema para mi segundo programa. Y arremetí. El hecho es que yo propuse inclusive, y está siendo tomado en cuenta, lo que son las llamadas vacaciones profilácticas. ¿Ustedes saben qué es eso? No. Y los anestesiólogos van a ser los más beneficiados porque ustedes son los de más alto riesgo. Las vacaciones profilácticas es un periodo de tiempo libre que se da fuera de sus vacaciones calendario cada 2 o 3 meses para que usted se desconecte totalmente del trabajo y eso aumenta la productividad del empleado. Eso se hace en la mayoría de países desarrollados. Y en Latinoamérica está instaurado en Costa Rica. Ejemplo, cada 2 meses y medio, 3 meses, a Siria le da una semana. Pero con goce de tu salario, o sea, y no tiene nada que ver con tus vacaciones acumuladas por ley. Esto hace que tú puedas ir al médico, esto hace que tú, entre comillas, como decimos los médicos, repongamos sueño. Señores, sueño que se perdió, sueño que no se recupera. Y para colmo, también te lo puedes dedicar a ti. Irte de viaje, fin de semana, descansar, compartir con familia. Y ustedes están metidos en esa propuesta. ¿Por qué? Porque así mismo, como otras especialidades, lo que hacen emergencia, lo que hacen medicina interna, ahora con el tema de la pandemia, pues entonces están sufriendo. Alejandro ha resultado ser un vocero. O sea, Alejandro tiene muchísimo más seguidores que yo. Y no digo que porque tenga más seguidores, más poder de convocatoria, pero es diferente, porque cuando vengo un psiquiatra hablando, dice, no, ya habla basado en el rol que desempeña. Pero a la gente también se le olvida que quizás yo pudiera tener cualquiera de las situaciones anteriores. Ejemplo, yo tengo rasgos obsesivos. Y cuando yo supe que eran rasgos obsesivos, yo dije, pero espérate.
y lo derivé a mi parte laboral. Y quizás por eso, no voy a decir que soy muy joven, pero dentro de los logros que puede tener cualquier especialista, yo soy de las más jóvenes. Entonces me di cuenta que sí, tú teniendo cualquier situación, tú puedes dirigirla a aquello que te da gran beneficio. Ahí está mi hijo. Él dice que a mí se me ocurren cosas cuando los otros están durmiendo, porque yo, dentro de la práctica, empecé también a organizar mi sueño. Yo duermo 4 horas. 4. De 12 a 4 o de 1 a 5. Y ustedes dirán, ¿es normal? ¿Es normal eso? Depende. Porque son dormidas. No son en la etapa no REM, es dormida. Ahora bien, ¿cuánto tú duermes? Yo, Sí. depende. Si no trabajo al otro día, estoy libre, duermo hasta las 11 de la mañana, más o menos, desde las 10 de la noche. Ajá. ¿Y cuánto tú duras dando vueltas en la cama? No, yo como tú. Ah, ok. ¿Sueñas? Si yo me acosté, duermo. ¿Sueñas? A veces sí, y no soporto soñar. Ok, soñar no es normal. No. Soñar, los sueños, es una distorsión es uno de los trastornos del sueño. Y aquello de sueños agradables o desagradables viene dado o cae en lo que son las parasomnias. Soñar no es normal porque entonces tú no llegas a una etapa profunda. Pero si te despiertas 2, 3 veces, si te levantas, di que a orinar, tú sabes, o a beber agua, otros a comer, los trastornos alimentarios, ustedes comen muchísimo de noche. Entonces, ese es un tema. Quisimos nosotros hacer de esta experiencia algo un tanto diferente, precisamente para dar apertura a que ustedes se sientan en la comodidad pertinente de poder preguntarnos lo que ustedes entiendan. Sé que para la noche vamos a tener a un compañero también, a un doctor, Acuña. Ah, es usted, doctor. Ya, lo vi tan tranquilo, yo supuse que no era dominicano, pero no tenía una relación nombre-cara, entonces no lo identifiqué. Y me imagino que el doctor también tendrá unos datos en salud mental, anestesiología, seguridad, riesgo y demás, que serán importantes. Si todo lo que están aquí le dicen solamente a otro algunas de las cosas que deberían de hacer, ya estamos pagos, esto se multiplicó. Así de sencillo. Así que háganle pregunta a Alejandro y estamos a la sala. Sí, doctor. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí. Está bien, pero me quedé con... Ahora tengo yo problemas. Ustedes dicen que soñando es normal. Ajá. ¿Y yo qué tanto sueño? No es normal. Entonces resulta que me acuesto temprano y me levanto ese mismo temprano. Y entonces esta aquí, que me acuesto a las 10 y me despierto a las 12 si no tengo nada que hacer al otro día. Pero nunca en mi vida entera. A las 6:30 obligatoriamente, si yo los cierro los ojos y vuelven y se abren. Entonces yo quiero saber si también eso es anormal. Yo tengo 21 años trabajando. Si no pongo reloj, no me levanto. Lo que pasa es que ahí entra también lo que es el acostumbramiento y la resincronización del ciclo circadiano. Eso es igual que las necesidades fisiológicas. Nosotros modificamos el ciclo circadiano a según. Doctor, es según, ¿verdad? Pero los dominicanos, como somos pintores, lo decimos a según nuestra conveniencia. Y lo mismo que nosotros hacemos con los bebés, que en realidad deben de ir al baño. Lo normal es que usted vaya al baño después de cada comida copiosa, ¿verdad que sí? Pero nosotros, dependiendo de las actividades que hacemos, modificamos nuestra respuesta orgánica a que debe de ser antes de usted salir de la casa, o muchas veces al final cuando usted llega. Eso hace que tengamos muchísimos trastornos de todos los niveles, y ustedes lo saben. Aquí hay muchísimas vejigas de todo tipo. Aquí hay muchísimos colon, megacolon, así, precisamente porque quizás en el momento que necesitan. Ustedes en medio de un proceso quirúrgico, ¿quién se mueve? Ustedes no usan pan, pero una pregunta.
Yo lo he pensado. Yo lo pregunto, se me subió esa Yo lo he pregunta. pensado. ¿Ustedes se imaginan? ¿Y cómo ustedes hacen si tienen que ir al baño? No pueda. Ah, entonces así mismo ustedes empiezan a modificar lo que es el ciclo circadiano, le quitan calidad, porque inclusive con nuestra obsesión por cumplir roles, hacemos, hasta que usted no hace todo lo que usted tiene que hacer y responder todo lo que usted tiene que responder, usted condiciona ese sueñito que le llega. Les voy a poner un ejemplo. Podemos estar en la mejor fiesta, con Peñasuazo inclusive. Hay un momento de la noche en donde uno se apaga. Aunque usted vaya al baño, se lave la cara y amanezca bailando. Pero hay un momento de la noche en donde las mujeres decimos, no, como dando la zapatilla. Ay, no, que está haciendo calor, bailé 3 líneas. No, mentira. Eso es precisamente tu ciclo circadiano, donde inicia. Pero resulta que esa efectividad solamente es de 5 a 15 minutos. Y si tú no lo agarras ahí, se mide. Y es donde tenemos que empezar a hacer magia. Conta oveja. Aquí hay una marca de colchones muy famosa que el anuncio era ovejita, exactamente. Y después vaquita. Entonces, de eso se trata. No modifiquemos. Claro. Dirán, pero la doctora es muy fácil porque ella no es la que paga la cuenta, ¿verdad que no? Pero, en realidad, en el COVID nos dimos cuenta. Duramos 1 año y 8 meses con la misma ropa, que fue una pijama. Feísima porque era tan impermeable. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a priorizarla de otra forma. De otra forma. Muchísimas gracias. Sí. Otra cosa. Sí, está aprendido, Responderle al doctor. También tiene que tomar en cuenta, si se levanta en la noche, no se quede en la cama. Párese, vaya a la sala, lea un libro, pero la cama se usa para 2 cosas de adultos, no para más nada. Eso es una cosa. Inclusive a nivel intestinal, ahora hay muchos estudios de salud mental que están apoyándose en la microbiota. Totalmente. Estamos en eso. O sea, cuando nosotros entendemos por qué comemos, nosotros entendemos medicina. Es lo básico, es lo general. Entonces, en el sueño hay que tener calidad, pero hay que tener una preparación antes de dormir. Una temperatura agradable, todo bien oscuro. ¿Cuáles habitaciones de ustedes tienen luces amarillas? Ok, todas las manos que se quedaron abajo significa que tienen luces blancas, ¿verdad? Eso está contraindicado. No pueden tener luces blancas. ¿Por qué? Porque el tema de la ritmicidad del ciclo circadiano está muy ligado con la cantidad de luz que entra por nuestro nervio óptico. Y resulta que a mayor luz, por eso ¿y quiénes tienen televisor en su habitación? Todo el mundo. Quítenlo. Y los que tengan el bombillito de los aire acondicionados, los celulares, eso se apaga. Eso se apaga, por favor. Porque fíjense que ustedes pueden, en un momento de la noche, perdón, Alejandro, despertar y ven una lucecita de esa y a ustedes se les quita el sueño. Sí. La temperatura de su habitación. ¿Cuál es la temperatura perfecta para dormir? 24. ¿Cuál? Ok. ¿A cuál temperatura nosotros nos manejamos? Somos un país del Caribe. Ok. Entonces, entre 23, que es la adecuada para otros climas, otros cambios de temperatura, o sea, la media entre 23 y 32 es la ideal. Lo que pasa es que nosotros queremos el aire frío y arroparnos con una colcha. ¿Sí o no? Sí, la mayoría se Señores, esa habitación hay que ponerla full y uno arroparse y ponerse media. Entonces se levanta agachado porque cuando te levantas en la madrugada el frío no lo dolor en las articulaciones se levanta. Entonces, exacto. Yo tengo que poner los 21 por la menos. Ya. Ya. Así mismo. Entonces, son muchos tips que van a ayudar y que ustedes quizás no lo saben. ¿Otra pregunta, por favor? Ajá.
Ya va, ya va, ya va. Y la verdad es que hablamos mucho de lo que pasamos en todo el tiempo que trabajamos, ¿verdad? Desde el 77 yo estuve trabajando hasta el 16 que fui jubilada. Pero no hablamos, señores, de lo que pasa en el futuro. No hablamos de lo que verdaderamente pasamos después que no tenemos ese trabajo que mis hijos decían que era mío. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Ustedes empiezan a sufrir de lo que se llama un trastorno adaptativo, pero de manera permanente. Cuando yo dije en el segundo o tercer slide que nosotros vivimos una utopía porque pensamos que somos médicos de vocación, sí, y que esa vocación debe de permanecer hasta la muerte.